Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Están listos, iglesia? Sí. ¿Dónde tiene puestos sus ojos, iglesia? Dios. ¿Dónde tiene sus ojos puestos? Dios. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de esta palabra, puestos los ojos en Jesús. La importancia de que nuestra vida esté enfocada, direccionada en Jesús. Pase lo que pase, iglesia. Pase lo que pase. Tenemos que tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús. Cuando el pastor y una servidora se comprometió con Dios para servirle, recuerdo que nos tomamos de la mano, él y yo, así. Nos tomamos de la mano, nos vimos a los ojos porque sabíamos que era un compromiso. Y nos vimos a los ojos y hicimos un pacto y dijimos, ni lo que veas, ni lo que escuches. Nuestra mirada en Cristo. Han venido tormentas, han venido pruebas, han venido desilusiones, ha venido a nuestra vida heridas, pero nos recordamos una y otra vez que nuestra vista tiene que estar en Cristo Jesús. Amén. Y es ahí donde la iglesia se tiene que situar. Y es ahí donde la iglesia tenemos que comprender que nuestra mirada esté en Jesús, nos esté doliendo, nos esté doliendo, pero nuestra vista sea en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2, y dice así la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento, de sufrir la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, si nuestros ojos están puestos fuera de ti, mi Dios, te pedimos que nuestra vista se enfoque en lo eterno, que como iglesia podamos poner nuestros ojos, nuestra mirada en la verdad, en tu luz, que nos ayude a permanecer firmes en tu llamado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Esto es algo bien importante, iglesia, que tenemos que entender. Ay, me lo quito y no los veo. Ahí voy mejor. Y a mí me gusta verlos. Fíjense que hace muchos años, una conocida se enamoró de un chico perdidamente. Entonces ella puso los ojos en él pensando que él era perfecto. Sus papás, por más que le dijeron que no pusiera los ojos en ese chico, ¿qué creen que hizo ella? Se aferró. Bueno, se casaron. Eso es allá de mi tierra, Se casaron. Se casaron. ¿Y qué creen? Ella empezó a experimentar la desilusión más grande de su matrimonio, porque resulta que se encontró con un esposo que era un poco flojo, desordenado y que no tenía planes
planes para el futuro. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Esta chica se desilusionó, esta chica se decepcionó, porque su mirada estaba en aquel joven que amaba. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, nosotros vamos a terminar desilusionados, tristes. Cuando yo tenía mi mirada en el pastor, bueno, en mi esposo, porque no era pastor, yo ponía mis ojos en él y yo buscaba en él todo. ¿Sabe qué? Mi matrimonio era un fracaso. Mi matrimonio era un fracaso. Cuando llega Cristo a nuestras vidas y pongo y dirijo mi vista en Cristo, mi matrimonio tiene futuro, mi matrimonio es restaurado, mi matrimonio tiene vida, mi matrimonio goza de felicidad. No está ausente, no está ausente de aflicciones ni de decepciones, porque somos humanos imperfectos. ¿O hay alguien perfecto aquí? ¿Verdad que no? Entonces, con frecuencia nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a decepcionar, iglesia. Y esta palabra es para la iglesia, no es para allá afuera. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones o con personas que nos desilusionen. Pero entonces nuestros ojos no están puestos en Dios. Olvídese de mí, escuche la palabra. No ponga su mirada en la pastora Eli, porque o no ponga su mirada en Elizabeth, porque yo voy a voltear, voy a leer y me voy a equivocar. Ay, ya se equivocó y está ahí arriba. Como seres humanos nos vamos a equivocar mucho. Entonces, si ponemos nuestra esperanza en el hombre, vamos a vivir día con desilusiones, vamos a vivir decepcionados de lo que nos está pasando. Por lo general, cuando sufrimos alguna decepción o alguna desilusión, nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados, nos sentimos tristes. Inclusive, todas esas emociones nos pueden llevar a sentir una depresión. Y la depresión es demoníaca, porque cuando una persona está en depresión no puede controlar sus emociones y el enemigo lo va a usar, lo ha usado para que muchas personas se quiten la vida. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, estamos viendo Hebreos 12, pero el escritor de Hebreos nos habla en el capítulo 11, que yo le invito a que usted lo lea todo completo. Nos habla de hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, hombres y mujeres que son dignas y dignos de imitar. ¿Cómo le dicen en el Hebreos 11? ¿Cómo se le conoce a Hebreos 11? ¿Alguien sabe? ¿Maestro? ¿Cómo? Los héroes de la fe. Por la fe, fulano, por la fe, sutano, por la fe. Pero ¿sabe qué? Que la palabra de Dios, la Biblia, no nos invita a poner nuestra mirada en ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también fueron seres humanos como usted y como yo, imperfectos. Aún cuando hicieron grandes cosas por su fe, pero en Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre y el hombre falla, ¿qué cree? Usted se desilusiona, se decepciona. Es que le quitan a uno las ganas de ir a la iglesia. Ve y se sube a predicar, ¿y cómo es? Mira,
¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que es cristiano? Cuando hay ese tipo de comentarios, entonces estamos viendo que esas personas no han pasado de ver, es una línea tan delgada de ver al hombre y ver a Cristo. Quita al hombre, iglesia. Quita, dice en Hebreos que fueron hombres y mujeres que hicieron grandes cosas por la fe en Jesucristo, por el poder en Jesucristo, en el Señor. Pero la Biblia nos dice que nuestra mirada tiene que estar ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Así es que no confíe ni ponga su mirada en el esposo o en la esposa, porque va a fallar. Pero si usted pone su mirada en Cristo, entonces Cristo va a obrar en su esposo o en su esposa. Amén. Amén. Amén, así es. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Y este pasaje de Hebreos nos lleva a 3 puntos. Y el primer punto que vamos a ver es que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y miren, fijar los ojos en Jesús es una advertencia. Diga conmigo, es una advertencia. ¿Para quién? Para la iglesia de Jesucristo. Para que no distraiga su mirada poniendo la atención en cosas que no convienen. En cosas que no convienen. Porque aún conociendo la verdad, nosotros desviamos nuestra mirada por un momento. ¿Qué tanto es tantito? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Como iglesia, como hijos de Dios, no tenemos que permitirnos que la ideología, la filosofía, las circunstancias de la vida traigan a nuestra vida un desapego en la fe. Porque nos vamos a encontrar con cosas que hace el mundo y vamos a creer que pues no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Te edifica? ¿Te edifica? Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Tenemos que estar nosotros firmes en no desviarnos. Todo lo que el mundo pone delante de nuestros ojos es vanidad, con un solo propósito: para desanimarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Del propósito de Dios. Así es que, iglesia, nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en ningún ser humano, solamente en Cristo, que es el perfecto. Pero nos equivocamos como iglesia y ponemos nuestros ojos en el pastor, en la pastora, en los líderes a cargo. Y no tiene que ser así, sino más bien tenemos nosotros que examinar lo que nos están enseñando. Usted tendría que llegar a su casa y examinar lo que yo estoy diciendo. ¿Y cómo podemos examinar lo que sale de aquí del altar hacia el pueblo de Dios? ¿Cómo lo podemos examinar, iglesia? Leyendo la palabra. Les estoy invitando a leer Hebreos 11 para que vean lo que yo les estoy diciendo. Lo podemos leer, pero qué mejor que usted llegue a su casa y examine lo que de aquí sale. Y usted dirá: esto es bueno o esto es malo, o usted se come todo lo que le dan. Por eso nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús y examinar lo que se nos está enseñando para saber si lo que me están enseñando es de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es que, ¿cómo vamos a examinar lo que me están enseñando si no leemos? ¿Cómo vamos
podemos examinar si es bueno o malo si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Entonces, para poder examinar, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Así es que, iglesia, no apartemos nuestra mirada de Jesús, no apartemos nuestra mirada de la Biblia. No descuidemos nuestra relación con Dios, no la descuidemos. Tenemos que estar siempre conscientes de su presencia. En la alabanza pudimos experimentar su presencia y la puedes seguir experimentando, porque la palabra es Él. Es Él y Él está entre nosotros. Amén. Tenemos que tener una constante comunicación con Dios. Fijar nuestra mirada en Jesús es participar de la oración diariamente, porque es tener comunión con Dios, tener comunión con el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo acciona en nuestra vida, nos dirige, nos enseña, nos ayuda, iglesia. No apartemos nuestra mirada del Señor, porque con esta actitud de fe es cuando nosotros recibimos la promesa y la bendición de Dios. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Y lo vamos a recibir. Amén. Pero no desenfocándonos nuestra vista en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra vista en Cristo Jesús. En esta vida podemos experimentar muchas situaciones que pudieran traer desánimo a nuestra vida. Pero como nosotros no somos de este mundo, usted y yo podemos recibir un diagnóstico adverso. Pero ¿sabe qué? Nuestra mirada no tiene que estar en el diagnóstico del hombre. Nuestra vista tiene que estar en la promesa de Jesucristo, que llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Pero es permaneciendo en oración, en comunión con Él, donde se activa el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. El segundo punto que nos lleva a Hebreos 12:2 es que Jesús es el autor de la fe. Jesús es el autor de la fe. Y la Biblia nos dice que Jesús, que también nos dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en silencio, nos edifica. Pero cuando leemos en voz alta, a mí me pasa, me edifica doblemente. Como que comprendo más. Entonces, cuando estamos estudiando, pues ya saben que si escuchan es porque estamos leyendo y porque estamos estudiando y lo estamos diciendo en voz alta, ¿verdad? Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, iglesia. La palabra de Dios es Jesús. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Wow! Esto es algo maravilloso. Y teniendo en cuenta estas cosas, llegamos a la conclusión, iglesia, de que Jesús es el autor de las Escrituras, inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo a el hombre. A el hombre. Entonces Jesús es la palabra. La palabra es la que genera la fe en aquellos que creemos. La fe es la palabra es la que genera la fe en todos aquellos que creemos. Pero déjeme decirle que condena a quienes desprecian la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, vayamos a Marcos capítulo 16, verso 16. Y dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuera bautizado será
salvo. ¿Usted ha creído? Amén. ¿Usted cree? Amén. Usted y yo somos salvos. Y dice, mas el que no creyere será condenado. ¡Auch! Gloria al Señor, porque sin haber visto estamos creyendo. Amén. Amén. Estamos creyendo. Así es que Jesús es el autor de la fe y nos lleva al tercer punto. Jesús es el consumador de la fe. Todo esto nos lo dice Hebreos 12:2. Hay tanta profundidad, tanta verdad en un solo versículo, que esto es maravilloso, que si lo seguimos escudriñando nos va a hablar y a decir más. Entonces vamos a ver el tercer punto, que es Jesús, el consumador de la fe. Jesús es quien nos ayuda a desarrollar nuestra fe, iglesia. Él es el que nos ayuda y quien la pone en acción durante toda nuestra vida. El Señor va a utilizar muchas cosas, muchas situaciones para activar nuestra fe. Para activar nuestra fe, y a lo mejor no nos guste mucho esas circunstancias que pudiéramos estar viviendo. Y habrá otras circunstancias que Dios permita que se alargue en nuestra vida con un solo propósito: que crezcamos en fe. Y muchas veces no discernimos, muchas veces no lo entendemos y le damos el crédito al enemigo. Es que me está atacando. No, iglesia, Dios permite muchas situaciones en nuestra vida para activar nuestra fe, para que nuestra mirada esté en Él, cuando no nos quede ni para dónde voltear, cuando ya todos nos hayan fallado, cuando no tengas para dónde voltear, cuando por las mañanas te pongas insulina y tú digas que es la sangre de Cristo entrando a tu cuerpo, obrando, limpiando, sanando. ¿Y sabes qué está pasando ahí? Que Dios está activando tu fe. Cuando no hay recurso en tu casa y se activa tu fe y dices, no tengo más opción, la única opción es voltear a ver a Jesús, que ha prometido darnos ese pan de cada día, de lo que tú necesites. Es voltear a ver a Jesús y creer que Él va a obrar en tu vida, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus circunstancias. Pero todo tiene un propósito, iglesia. No todo es para mal. Sucederán cosas en nuestra vida que ni siquiera tú te pudieras imaginar que ibas a vivir, pero que Dios permite que las vivas con un solo propósito: que tu mirada esté en Él, en Jesús, en Jesús. Así es que, iglesia, ni lo que vea, ni lo que escuche, ni lo que vea, ni lo que escuche, su mirada en Cristo, su mirada en Jesús, amén, en su Salvador. Amén. Amén. Cada prueba nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe y nuestra relación con Él a través de lo que estemos viviendo, cualquier cosa que estemos viviendo. Porque lo que Él quiere es que nosotros, que nuestra fe sea consumada y sea perfeccionada por medio de lo que estemos viviendo, por medio de lo que estemos pasando. Así es que pongamos nuestra atención en lo que sucede en nuestro día a día, porque cada día es un reto, es para fe. Dios permite que sucedan esas cosas día con día para que nuestra fe sea perfeccionada, iglesia. Inclusive
Nosotros tenemos que dejar de lado nuestros sueños para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y a lo mejor los sueños que tenemos no sean malos, pero si no están alineados al propósito de Dios. Y todos tenemos un sueño que lo queremos ver realizado. Pero algún día usted le ha preguntado a Dios si está alineado a su propósito. Cuando conocimos del Señor, todos hemos vivido nuestro primer amor, donde tú quieres hacer de todo y ofrecerle toda tu vida al Señor. Muchos permanecemos en ese amor que no paramos esa carrera. Vivamos lo que vivamos, sintamos lo que sintamos. Porque si usted deja de ver a Cristo, si usted deja de ver a Cristo, nos vamos a hundir, iglesia, por más pequeña que sean las circunstancias. Y cuando conocimos de Cristo, mis hijos se enamoraron de Él. Mi hijo el mayor, Tony, su papá le puso la pasión por el fútbol y lo empezó a llevar desde que traía la mamilla, le decía esa categoría biberones o pañales. No, ya eran dientes de leche, ya era, no, este niño apenas así, mira. Y le metió el fútbol hasta en la lechita. Ese niño aprendió a amar el fútbol. ¿Saben cuál era el sueño de mi hijo? Ser un futbolista profesional. Iglesia, ¿es malo eso? ¿Es malo? No, bueno. Hicimos de todo, lo acompañamos, vivimos su sueño. Llegó hasta Pachuca, tercera, Pachuca, allá donde hacía mucho frío, pues allá chillamos como no tienen una idea, pero soltamos al chamaco, vaya. Y un día, ya en Cristo Jesús, mi hijo fue convocado a la selección y tenía que ir a Cuba, a un torneo, todo pagado. Y aparte le daban una bonificación. Pero Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando. Se estaba armando una obra en la iglesia y le dieron el personaje principal. Y él estaba entre ir a Cuba o hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer, iglesia. Y un día allá abajo, en su casa, él se puso en la ventana y viendo al infinito y más allá y le preguntó a Dios que si su sueño se iba a cumplir. Y Dios le dijo que no. Dios le dijo que no. Y mi hijo decidió servirle a Cristo. Hay sueños que tenemos en nuestras vidas que nos aferramos a que se cumplan, pero no están en el propósito de Dios. Y a lo mejor es el sueño de tu vida, pero el cumplirlo te desenfoca, te quita tu vista de Dios, te desvía. Ese niño decidió servirle a Dios. Sigue jugando fútbol, pero pues decidió seguir a Cristo y servirle. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Hay sueños que no son malos, pero sin Cristo, aún un buen futbolista puede ser desviado, engolosinado por el mundo. ¿Qué te está ofreciendo el mundo que te está desviando de ver a Cristo? ¿Cuál es ese deseo que no está alineado al propósito de Dios? ¿Cuál es ese deseo? La invitación que Dios nos hace en su palabra el día de hoy es caminar paso a paso en obediencia a su palabra. En obediencia a su palabra, creyendo en las promesas de Dios, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que estés viviendo. Aunque tú no puedas comprender ni entender
si no, es su voluntad. Es su voluntad. Tiene que saber, iglesia, que nosotros estamos siendo levantados en fe para caminar, para luchar, para triunfar, para vivir, para romper barreras, para orar por nuestra familia, para orar por nuestro país, para orar por todas esas almas que están siendo contaminadas, más contaminadas allá afuera. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y para ir cerrando, déjeme decirle que los afanes de este mundo buscan distraerlo y sacarlo del propósito y del lugar donde Dios le ha colocado. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué te está seduciendo allá afuera? Lo que el mundo ofrece es vanidad, iglesia. Los afanes de este mundo buscan distraerte. No tiene nada de malo que yo vaya. No tiene de malo que yo esté ahí. Ojo. Los afanes de este mundo buscan distraerle y así sacarlo del propósito y del lugar donde Dios le ha colocado. ¿Cuántos han pasado por la iglesia y ya no están? No hablo de puerta al cielo. ¿Cuánta gente hemos conocido que se dejan seducir por el mundo y abandonan? Tenemos que invertir más tiempo, iglesia, en la presencia de Dios, en su palabra, y declarar con nuestra boca, iglesia, declarar con nuestra boca que hemos sido llamados por Dios y que nada nos va a mover, que nada nos va a distraer, que llevamos nuestros pensamientos cautivos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones cautivas a la obediencia de Cristo. Porque cuando no nos llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, cualquiera de estas emociones, enojo, tristeza, todo aquello nos va a sacar del propósito de Dios. Nos va a sacar del propósito de Dios. Tenemos que aprender a derribar todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, en contra de nosotros. Y usted tiene que aprender a discernir qué es lo que le está seduciendo para sacarlo de la iglesia, para que usted quite la mirada de Cristo. Una enfermedad, aférrese más a creer a la promesa de sanidad. Hay escasez en tu casa, Él ha prometido darnos el pan de vida. ¿Qué es lo que te está desenfocando, quitando la mirada de Cristo? Nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra vida en el Todopoderoso, en aquel que es creador del universo. Amén. 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 Vamos a terminar como comenzamos, iglesia. Hebreos 12:2. Y dice la palabra así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento vuelvo otra vez, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento de él sufrió la cruz. Él puso el gozo adelante de lo que él estaba viviendo, del sufrimiento que él estaba viviendo. El gozo del Señor es poderoso. Dicen que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la palabra puestos los ojos, la palabra puestos los ojos significa atención no dividida. Nuestra mirada no dividida. Hoy veo esto,
Mañana veo lo otro. Ay, regreso al Señor cuando estoy en medio de una tribulación. Hoy deseo lo que tiene el mundo, lo que me ofrece el mundo, pero el domingo pongo mi mirada en Cristo. Puestos los ojos significa tener la atención no dividida, nuestra vista apartada para Cristo. Amén. Amén. Alejar la mirada de todas las distracciones, de las ideologías, filosofías, corrientes de este mundo. En otras palabras, es poner los ojos en Jesús, en ninguna otra cosa más. Amén. 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 La Biblia dice que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Sabe qué significa esto? Le dio poco valor a la ofensa, a los insultos, a la vergüenza, por el gozo que le esperaba. Cuando comprendamos el gozo que vamos a recibir de parte de Dios, vamos a menospreciar la ofensa que nos haga cualquier hermano, cualquier hermana. Porque ¿sabe qué? Se nos olvida que nosotros también ofendemos. Jesús menospreció la ofensa, los insultos y la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Porque la muerte que vivió Jesús era lo peor que pudieran vivir en ese tiempo. Era la peor vergüenza. Y menospreció la vergüenza porque sabía que después de eso venía la gloria de Dios. Amén. Venía la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros no menospreciamos la ofensa, la abrazamos, la atesoramos. Y luego a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero nos avergüenza tanto que nos bajamos de la cruz. Y somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y todos sentimos. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios nos dio poder y dominio propio. Y busquémoslo cada día más, porque entre más conocimiento tengamos de Dios, más vamos a conocer de ese amor y de soportarnos los unos a los otros. Iglesia, ¿qué es lo que estás pasando? A veces en nuestra vida es necesario tener la actitud que tuvo David en medio de la guerra, en medio de todo eso que él estaba viviendo, oposición, persecución. ¿Usted cree que él no sentía? Pero se acordó que tenía un Dios. Y aún en medio de ese bombardeo dijo: yo pongo mi mirada en el Señor. Y le ordenó a su alma que lo alabara. Le ordenó a su alma. ¿Sabe por qué? Porque también estaba sintiendo. Y sabe porque usted también y yo sentimos. Pero ¿sabe qué dijo? No olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Él te ha perdonado. Él te ha rodeado de favor y misericordia. Iglesia, regresemos nuestra mirada a Cristo. Amén. Amén. Póngase de pie. No sé cuál es tu circunstancia. No sé cuál es tu batalla el día de hoy. Pero Dios nos ha dado poder por medio de lo que declaramos. Así es que yo te invito en esta noche a que podamos declarar con nuestra boca. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.